Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más de México contra el COVID. El día de hoy tenemos el honor de presentar al doctor Víctor Acosta Nava. Él es médico anestesiólogo, intensivista e internista y actualmente es jefe de Departamento de Anestesiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctor Acosta, bienvenido. Les cedo los micrófonos para que inicie con la sesión. Les quiero agradecer, obviamente, al Instituto de Salud para el Bienestar, así como al doctor Francisco Montalvo y al doctor Guillermo Domínguez, el haberme invitado a platicar con ustedes esta tarde sobre los cambios o ajustes que se han hecho por parte de la Sociedad Americana del Corazón, así como otras múltiples sociedades americanas, a los algoritmos de reanimación cardiopulmonar, tanto básicos como avanzados. Esto en vista de que estamos actualmente, la siguiente por favor, en una pandemia mundial, obviamente, ante un nuevo coronavirus detectado ahora en diciembre del 2019, que genera una enfermedad que afecta múltiples sistemas. El más renombrado o el más común, obviamente, es el tracto respiratorio. Sin embargo, sabemos a estas alturas de la pandemia que también afecta a otros órganos y sistemas, como son obviamente el sistema nervioso central, musculoesquelético, gastrointestinal e incluso renal. Y por esto también, con la experiencia que se ha generado de diciembre a la fecha, sabemos que es una enfermedad o es un virus altamente transmisible que ocasiona esta enfermedad de alta morbimortalidad, la que sigue. Se sabe que de los pacientes que se infectan y se enferman, hay un 12 a 19% de ellos que van a requerir hospitalizarse y de estos, de un 3 a un 6% van a terminar en áreas críticas. En estos pacientes de áreas críticas e incluso los que están en ocasiones en hospitalización, las causas de paro cardiorrespiratorio más comunes son obviamente la falla ventilatoria hipóxica, el daño miocárdico que sabemos secundario a esta falla ventilatoria hipóxica en aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria o comorbilidades como diabetes mellitus o hipertensión, en los que el miocardio puede ser sensible a la hipoxia, pero también sabemos que el virus ocasiona una miocarditis per se. Obviamente, las causas de paro también pueden ser secundarias a arritmias ventriculares generadas por todos estos cambios hidroelectrolíticos que llegan a presentar estos pacientes, sobre todo aquellos, por ejemplo, que llegan a desarrollar rhabdomiolisis con cifras de hipercalemia y acidosis metabólica, en aquellos diabéticos que también llegan a tener cetoacidosis diabética, y en aquellos pacientes que vemos en áreas críticas, generalmente los vemos con choques refractarios, y le puse entre paréntesis múltiple porque los choques que presentan estos pacientes tienen tanto un componente hipovolémico como un componente cardiogénico y un componente distributivo. Y en ocasiones, incluso el puro choque distributivo secundario a toda la cascada inflamatoria o la tormenta de citocinas que se presenta es suficiente para meter a estos pacientes en paro. Algunos de ellos les podemos agregar que tienen ya trastornos de conducción por los medicamentos que vienen tomando incluso antes de llegar al hospital. Y finalmente estas son algunas de las causas más comunes de paro cardiorrespiratorio en estos pacientes. La que sigue. Lo que se sabe hasta la fecha es el personal de la salud, y con esto me refiero tanto a médicos, enfermeras, camilleros, personal de intendencia que está en los hospitales, son los profesionales más contagiados a nivel mundial. No hay otra profesión que sea expuesta y contagiada tanto. Obviamente sabemos que esto no nada más es por la disponibilidad del equipo de protección personal, sino porque el realizar estos procedimientos como la reanimación cardiopulmonar conlleva el hacer procedimientos que generan aerosoles que son potencialmente infectantes. Cuando uno hace estos procedimientos es difícil mantener una sana distancia tanto con el paciente como con los demás colegas, y obviamente tratar de sostener o mantener los protocolos de protección personal contra enfermedades de transmisión infectocontagiosa. La que sigue. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, la CDC, ha determinado que obviamente la reanimación cardiopulmonar y la intubación endotraqueal son procedimientos que generan aerosoles y que deben realizarse con equipo de protección personal
mínimo que consiste en algún dispositivo de protección ocular, una máscara N95, guantes y bata, la que sigue. También, idealmente, esta reanimación cardiopulmonar debiera realizarse en un cuarto aislado con presión negativa y a puerta cerrada, la que sigue. Yo les voy a platicar ahora de lo que ha salido publicado ahora en junio en la revista de Circulation sobre los cambios o ajustes que ha hecho la Sociedad Americana de Corazón en conjunto con otras sociedades para precisamente minimizar este riesgo de contagio, pero a la vez obtener un resultado efectivo. La que sigue. Los cambios principales se centran alrededor de reducir la exposición del personal de salud, darle prioridad a estrategias de oxigenación y ventilación que conlleven a un menor riesgo de aerolización e incluso valorar en qué momento es apropiado o no, en qué casos es apropiado o no dar reanimación cardiopulmonar avanzada. La que sigue. Asimismo, les voy a platicar un poquito lo que se ha generado a nivel mundial en cuanto a discusión y controversia, que hasta la fecha no hemos llegado a nivel mundial a un consenso, pero les voy a comentar un poquito de lo que significa un estándar de atención cuando no hay crisis, cuando la situación es normal en cuanto a disponibilidad de recursos, personal, etcétera, y cómo debemos adaptarnos de repente a estas situaciones de crisis en donde ya tenemos recursos finitos. La que sigue. Por último, también les hablaré un poquito sobre lo que es el dar reanimación para aquel personal médico que está en entrenamiento. La que sigue. La discusión mundial, como les decía, consiste actualmente en identificar al paciente que no desea, reanimación cardiopulmonar con anticipación. Esto es un punto, yo creo, clave para evitar confusiones, evitar contagios y además evitar prolongar tratamientos futiles en pacientes que no van a mejorar. Como pongo en la diapositiva, estos deseos muchas veces son dinámicos y aquel enfermo que va mejorando, que ya ha resuelto su fase de afección pulmonar y que presenta un paro por otra circunstancia no directamente atribuible, obviamente, a la infección por COVID, pues es alguien quien sí se puede volver, obviamente, alguien que amerite reanimación cardiopulmonar y que la tenga con éxito. Lo que es importante, obviamente, es que todo esto, yo creo que todos en esto sí estamos de acuerdo, y es que la reanimación cardiopulmonar se debe de hacer con equipo de protección personal. Y el otro punto es el menor número de personas que estén en el evento es lo deseable por lo mismo del riesgo de contagio. La que sigue. Que cuando existe o alguien tiene disponible los compresores torácicos mecánicos automatizados y le quedan al paciente, sea adolescente o adulto, se propone que estos se usen. Sin embargo, por lo menos en mi institución y en las áreas donde yo trabajo no los tenemos. Otro punto importante es el poder cubrir con plástico al paciente que está en paro, sobre todo el área de cara y boca, o cubrirlo de alguna otra forma con máscara, etcétera, para que a la hora de dar las compresiones esa aerolización se limite a esa zona por debajo del plástico o de la máscara. Y el punto en donde también muchos estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo, es el usar filtros de alta eficiencia y antivirales para dar cualquier manera de ventilación con presión positiva. Por último, el consenso mundial es que la intubación debe ser realizada por el personal más experto y de preferencia, si lo tienen, con un equipo de video laringoscopio. La que sigue. ¿Cómo han propuesto algunos el identificar pacientes con factores de riesgo para que la reanimación cardiopulmonar sea menos efectiva? Algunos proponen la edad, obviamente enfermos mayores de 80 años, aquellos que tengan un puntaje alto en las escalas de valoración de falla orgánica secuencial, aquellos que tengan valores de dímero D elevados, o algunos otros marcadores de mal pronóstico como son la linfopenia, elevación de troponina ultrasensible, deshidrogenasa láctica, creatininas y demás mediadores de inflamación. Sin embargo, en este punto no hemos llegado a consenso y muchos de los predictores de
progresión de enfermedad y daño irreversible no han sido del todo validados, aunque fueron propuestos inicialmente en China y seguidos por algunos en Europa, hasta el momento no han sido validados, y entonces este es un terreno un poquito resbaladizo en donde no ha habido consenso. La que sigue. Y por ende, a nivel mundial, ustedes van a ver que diversas instituciones y diversos sistemas de salud tienen las tres políticas, que son no dar RCP a alguien que tenga positividad para la enfermedad de COVID-19, y esto es por la disponibilidad de recursos y por el riesgo de contagio. Hay otros países y otras instituciones de salud que dicen que se dé RCP igual que siempre, tomando en cuenta los ajustes y cambios de las diversas instituciones que proponen algoritmos de manejo, y los únicos que sí se han pronunciado y lo han publicado como tal son en Bélgica, las sociedades de reanimación. Ellos sí han dicho que se dé reanimación cardiopulmonar siempre y cuando se tenga el equipo de protección adecuado, y además que la víctima tenga un buen pronóstico de sobrevida y egreso del hospital. La que sigue. Entremos un poquito en detalle en los cambios en los algoritmos de la Sociedad Americana del Corazón, y aquí voy a abordarlo tanto desde el punto de vista de reanimación extrahospitalaria como intrahospitalaria. La que sigue, por favor. A nivel de la reanimación extrahospitalaria, y aquí es un punto interesante porque, como todos ustedes saben, lo que se ha demostrado, la que sigue, tanto para adultos como para pediátricos con uno, o la que sigue, o dos rescatadores, la que sigue, es el hecho de que si se da la reanimación en forma temprana, entre menos tiempo pase de que el paciente cayó en paro y que se le dé reanimación básica e incluso desfibrilación temprana, se va a tener un mayor éxito. Sin embargo, pues es esperable que en el ámbito extrahospitalario uno no cuente con el equipo de protección personal adecuado, y entonces existe mayor riesgo a exponerse, a contagiarse del virus. La Sociedad Americana del Corazón propone que sí se dé reanimación, ya que el 70% de los paros cardiorrespiratorios en Estados Unidos ocurren en casa, y tienen la premisa de que el rescatador, que no es médico, que está ahí junto a la víctima y que presencia el paro, ya fue expuesto al virus. La que sigue. Y es así como recomiendan que en los adultos se den compresiones torácicas, que esa es la prioridad. Olvídense de ventilar, sino nada más dar compresiones torácicas. En los niños se puede considerar la ventilación boca a boca, bajo este mismo principio que generalmente ya convivieron con él, ya fueron expuestos. Y en todos los casos, accesar lo más rápido posible a los sistemas médicos de emergencias para poder tener un desfibrilador automático externo lo más pronto posible. La que sigue. Punto importante en cuanto a si dar o no, o continuar con la reanimación cardiopulmonar en el ámbito extrahospitalario, es que la recomendación a los sistemas médicos de emergencia es que si no se recupera una circulación espontánea, no trasladen el paciente a los servicios de urgencias para que finalmente ahí continúen con algo que va a ser fútil y con el riesgo de exponer a todo el personal de las áreas de urgencias a contagiarse. Asimismo, si se recupera la circulación espontánea, que los familiares no viajen junto con la víctima, sino que ésta se vaya aislada, y como hemos visto en el país, por lo menos aquí en México, muchas veces nos llegan incluso los pacientes en una burbuja de plástico o acrílico, y los paramédicos y conductores de la ambulancia traen su equipo de protección debidamente bien colocado. La que sigue. Entonces, en resumen, como ven ahí en las flechas moradas que les coloqué, lo importante en la reanimación cardiopulmonar extrahospitalaria es tener el equipo de protección si es que se puede contar con él, limitar el número de personas que dan la reanimación, asegurar un sello adecuado si es que se va a dar ventilación boca a boca, y obviamente dejar esto en manos del equipo médico de urgencias que llega, buscando obviamente no exponerse más al contagio. La que sigue. Y esto es lo mismo, si se fijan, tanto para el adulto como para el pediátrico, con uno o dos rescatadores. La que sigue. Y la que sigue. En cuanto a la reanimación intrahospitalaria, si bien aquí, la que sigue,
también les señalo con la que sigue, por favor, con las flechas moradas. El punto importante es, o los puntos importantes son obviamente limitar el número de personas que intervienen, considerar si el caso amerita reanimación cardiopulmonar o no, y obviamente minimizar los procedimientos que puedan exponernos a aerosoles y a diferencia de cuando no era un ritmo desfibrilable, que se continuaban con las compresiones. El principal cambio ahora en los algoritmos es que sí se da prioridad a intubar y colocar una vía aérea definitiva con globo inflado, aunado esto a un equipo de succión cerrado y un filtro de alta eficiencia antiviral para así exponer menos al ambiente y a los rescatadores. La que sigue, y esto aplica, la que sigue, tanto en adultos como en pacientes pediátricos. La que sigue. Y entonces podemos resumir que los principales cambios están enfocados a minimizar la exposición, a las estrategias de ventilación y oxigenación, a tomar las decisiones de iniciar o continuar reanimación y, como les mencionaba, sobre todo tomando en cuenta que quien presencia el paro extrahospitalario, si este es en casa y ya estuvo expuesto, pues sí animar a que den compresiones si saben cómo hacerlo los rescatadores que son legos. La que sigue. En cuanto a los puntos específicos para minimizar la exposición del rescatador, obviamente es colocarse al equipo de protección personal con el que se cuente antes de entrar al área donde el paciente está deteriorándose o cayendo en paro. Repito, solo el personal mínimo necesario, y aquí, como ustedes saben, muchos de nosotros en nuestras instituciones tenemos código azul, se vocea y acude, obviamente, médicos, enfermeras, inhaloterapia, personal de seguridad, camilleros, y entonces esto sí, en este ámbito y ante la presencia de pacientes con COVID-19 positivos, esto se minimiza. También, repito, no lo tenemos nosotros, pero si lo tuvieran, usar un compresor mecánico torácico y con esto también evitar el personal necesario para reanimar al paciente. Y lo que sí es importante es, si sabemos que es un paciente con sospecha o con COVID positivo, a los que lleguen a asistir el paro, informarles de esto para que precisamente se coloquen el equipo de protección personal. Lo que sigue. La que sigue. Obviamente, esto no es algo rápido, es algo relativamente lento. Y como ya les comenté, los procedimientos en reanimación cardiopulmonar que generan aerosoles o que más generan aerosoles son las compresiones torácicas, la ventilación con presión positiva y el realizar la intubación neurotraqueal. No tanto así la desfibrilación, la que sigue. Entonces, el punto importante es recomendar el uso, la que sigue, por favor, de los filtros de alta eficiencia antivirales en todos los dispositivos para dar una ventilación con presión positiva, hacer un buen sello con las máscaras, incluso durante las compresiones, para que lo que exhale la víctima se atore en ese filtro y no esté saliendo y no se nebulice y permanezca en el área donde estamos dando reanimación. En las ocasiones en donde no tengamos prontamente la posibilidad de realizar una intubación orotraqueal, considerar dispositivos supraglóticos, pero repito, estos también van con su filtro colocados al sistema, ya sea de bolsa, válvula, mascarilla o algún otro sistema que pudiera ser Bain, Matheson, etcétera, pero siempre todo el aire exhalado debe primero pasar por un filtro antiviral. Y una vez que se establezca la vía aérea definitiva, lo primero es inflar el globo, y ya una vez inflado el globo se retirará la guía metálica si esta se usó y se colocará de nuevo el filtro antiviral. Si ya de antemano estamos preparando el equipo de ventilación mecánica, muchas veces colocamos del tubo, primero un sistema cerrado de succión, luego el filtro antiviral y después el circuito. Y reforzamos todo muy fuerte con la mano para que, obviamente, en el movimiento, en las maniobras de compresión torácica, etcétera, no se desconecte. La que sigue. En cuanto al filtro antiviral, es muy importante que ustedes se fijen que sí sea antiviral. Algo que ha ocurrido incluso en nuestras instituciones, que de repente nos proporcionan filtros, pero que nada más son para transferir calor y conservar humedad, que esos no son antibacteriales ni antivirales. Entonces, sí es muy importante que ustedes se fijen
que en el empaque obviamente sí diga que tiene propiedades antivirales o antibacterianas, o en su defecto que les digan que filtran partículas mayores a 0.3 micrones, que esta es obviamente el tamaño, el virus es más grande que esto y entonces sí se filtra. Es muy importante que pongan atención en esto y que no nada más acepten la nariz artificial como tal, porque algunos de estos nada más son intercambiadores de calor y de humedad y no son antivirales. Entonces sí pongan mucha atención en esto. La que sigue. Finalmente, obviamente, digamos que la meta central de estos cambios de la Sociedad Americana del Corazón son en base a que los pacientes que tienen COVID-19, su principal causa de caer en paro es la hipoxemia refractaria, y entonces lo que se busca es una resucitación oportuna, de calidad, pero con la máxima protección del rescatador. La que sigue. Y en este sentido, les presento esto que salió publicado la semana pasada, y es el aspecto en cuanto a, si me pasa la que sigue, los estándares de atención cuando uno tiene una crisis o cuando no está en crisis. Cuando no estamos en crisis, como les mencionaba, muchos hospitales e instituciones tenemos código azul, bien organizado, porque sabemos que lo que ha impactado en la mortalidad, tanto extra como intrahospitalaria del paciente que cae en paro, es la atención oportuna, inmediata y efectiva. Entonces, normalmente, a los pacientes que caen en paro se les da reanimación cardiopulmonar, a menos que tengamos una indicación clara en el expediente o que conozcamos por escrito incluso el deseo tanto del paciente como de su familiar responsable que no desean reanimación. Esta se da de inmediato, sin demora, y una vez recuperada la circulación espontánea, es raro que tengamos que estar batallando para trasladar al paciente a un área crítica, porque generalmente contamos con camas disponibles y ventiladores disponibles, además de que no existe riesgo para la atención de estos pacientes para contagiarse por parte del personal de salud o de contagiar a los otros pacientes que están alrededor de él en el área de hospitalización o en el área de cuidados críticos. La que sigue. Sin embargo, en el estándar de atención, ya cuando estamos, como en estos momentos, en una crisis que es la pandemia por el COVID-19, perdón, es que en este caso, obviamente hay un alto riesgo de contagio. Obviamente, no necesariamente vamos a poder pasar al paciente a un área crítica, no necesariamente vamos a poder contar con un ventilador, y obviamente, por lo que les decía de cómo afecta este virus múltiples sistemas, quizá la respuesta o el que puedan salir del hospital después de que logremos restablecer una circulación espontánea es baja. La que sigue. ¿Y por qué es baja? Obviamente, y repito, la prioridad aquí es no contagiarse. Entonces, obviamente, si nos sorprende el paro, pues nos vamos a tardar en colocar el equipo de protección personal que debemos de colocarlo, ¿no? Como estamos muchos hospitales actualmente, tenemos personal que no es intensivista, enfermeras que no son intensivistas, y obviamente con esto hemos tenido que traer personal de otras áreas y no son los más capacitados para atender reanimación cardiopulmonar. El realizar efectivamente la reanimación cardiopulmonar también se ve afectada por el propio equipo que uno trae puesto, o si le pone un plástico cubriendo la cara, etcétera, se vuelve complicado el dar unas maniobras de calidad. Y también considerar que aunque el paciente recupere una circulación espontánea, a veces lo mejor que podemos lograr es que regrese a su estado clínico que va en deterioro hacia la falla orgánica múltiple. La que sigue. Entonces, repito, ¿cuáles son los riesgos de contagio para el personal de salud? Durante las compresiones torácicas, la ventilación con presión positiva, la intubación. ¿Y esto por qué cobra relevancia? Porque si infectamos al personal, entonces nuestra capacidad para seguir atendiendo no nada más los paros, sino a los pacientes que ya están en el hospital, en el área de hospitalización recibiendo oxígeno o en el área de cuidados críticos recibiendo ventilación mecánica, se ve mermada. Nosotros hemos tenido de repente que ajustar el personal de enfermería porque estuvo expuesto y se tienen que ir en cuarentena, tomar pruebas, y estos son 14 días en que damos de baja personal
hasta no averiguar si se contagió o no. Les relato que tuvimos un incidente de paro al llegar al área de triaje en el instituto y 3 residentes le dieron reanimación, de los cuales 2 resultaron infectados, afortunadamente el tercero no. Y aunque la enfermedad no fue de gravedad, afortunadamente en esos 2, porque son jóvenes y sin comorbilidades, pues estuvieron fuera de circulación 14 días, mermando nuestra capacidad de recibir más pacientes. Entonces, realmente, otro punto que todos debemos de considerar, sobre todo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México o en algunas ciudades del interior de la República, que son ya zonas endémicas por la prevalencia de contagiados, que realmente la enfermedad es endémica. Entonces, todo paciente lo consideramos como COVID positivo hasta que no sepamos lo contrario, y por ende debemos de usar el equipo de protección personal para dar reanimación. Y el otro punto es que se puede llegar a agotar en estos casos que quizá sean futiles y luego no tengamos suficientes para atender a los pacientes que ya están en áreas críticas y que van mejorando. La que sigue. Finalmente, las Academias Nacionales Americanas de Ciencias, Ingeniería y Medicina establecieron que un estándar de atención en crisis se debe enfocar en salvar el mayor número de vidas, pero tomando en cuenta un marco o un contexto de recursos finitos. Si me parla que sigue. Y por esto cobra más relevancia el discutir y definir de antemano, tanto con el paciente como con los familiares, y especificar órdenes de no reanimación cardiopulmonar si es que así lo desean. Y esto tomando en cuenta lo limitado de los recursos y también ofreciéndoles claramente cuál es la expectativa posparo de ese paciente si es que llega a caer en paro, ¿no? Les repito, nosotros hemos tenido casos, y esto es dinámico obviamente, pero sí hemos tenido casos en donde el paciente no quiere ser intubado y sí nos aclara de antemano desde que llega nada más para recibir oxigenoterapia y estar en monitoreo y corregir descontroles hasta cierto punto menores como hiperglicemias, etcétera, que no quieren reanimación cardiopulmonar. Hemos vivido la experiencia que conforme se deterioran, tanto ellos como su familiar dicen, no, bueno, sí quiero que me intube, pero no que me den reanimación, y cuando ya estamos ante la puerta de la intubación, a veces sí nos dicen, ya si caigo en paro no me reanimen. Hemos tenido incluso pacientes que se han extubado y cuando están fallando a la extubación, porque eso es real, tenemos afecciones tanto tipo Guillain-Barré como miopatía, como mucha debilidad por catabolismo, que estos pacientes fallen a las 24-48 horas a la extubación, aunque originalmente hayan tenido parámetros adecuados para extubarse, que ellos mismos nos dicen, ¿sabe qué, doctor? Ya no quiero que me intube, mejor páseme a hospitalización y ya que sea lo que sea. Entonces, sí conviene tener estas pláticas con el paciente, con la familia y obviamente, como les decía, definir bien si vamos a dar o a no dar reanimación cardiopulmonar. Siempre, siempre, siempre aseguramos la seguridad del personal de salud. La que sigue. Y para esto, equipo de protección personal, enfatizo en esto, algo de protección ocular, N95, bata y guantes como mínimo. Lo que sí hemos establecido, y en algunas otras instituciones iguales, que la intubación debe ser realizada por el personal más experimentado para que sea lo más rápido posible y que no falle al primer intento. Y desgraciadamente, pues no tenemos esto del compresor torácico mecánico automatizado, pero eso es algo que también pudiera minimizar la exposición del personal de salud a aerosoles potencialmente infectantes. La que sigue. ¿Qué hemos hecho en resumen en el instituto? Repito, este es un estándar de atención en esta crisis. Hemos desactivado el código azul, o sea, no hay voceo de código azul, obviamente porque pues, nadie va a andar corriendo para llegar a una habitación y exponerse sin el debido equipo de protección. Procuramos a todos los pacientes, aunque no estén graves, el definir el estatus de reanimación o no reanimación. Y después de estos incidentes que tuvimos con un caso que el personal de triaje empezó a dar reanimación, nadie da reanimación si no tiene el equipo de protección colocado. Si el ritmo es desfibrilable, le damos desfibrilación cubriendo igual boca
y nariz con algún campo, una compresa. Generalmente el anestesiólogo es quien ventila e intuba al paciente y cuando se están dando las compresiones y no está asegurada aún la vía aérea, mantiene sellada la máscara para que lo que se esté comprimiendo y exhalando se quede en el filtro antiviral, ¿no? Si estamos dando maniobras, generalmente a los 2 minutos, un ciclo, máximo 2, y no hemos identificado algo corregible, decidimos suspender las maniobras. ¿La que siguen? Por último, les voy a hablar un poquito para el personal en entrenamiento, algunas cuestiones que están surgiendo también a nivel mundial y que debemos de tomar en cuenta, la que sigue, y es que cuando uno está en entrenamiento y aprende a dar reanimación cardiopulmonar, lo primero que uno sabe, aparte obviamente de identificar y demás, es si no hay pulso, doy compresiones. Y aquí lo importante es aprender a primero protegerse uno y luego empezar a dar las compresiones, ¿no? Es importante saber equilibrar el que pretendemos salvar vidas, y como lo mencioné antes, pretendemos salvar el mayor número de vidas. Entonces, en ese sentido, si yo me contagio, voy a estar fuera mínimo 14 días, y en ese lapso, pues no voy a poder atender ese número de pacientes que hubiera podido atender si no me contagio. Y por el otro lado, también platicar tanto con el enfermo como con la familia de que pues a veces ellos lo que prefieren ya es una muerte digna y prefieren estar acompañados de sus seres queridos, quizá incluso en casa y no en el ámbito hospitalario, aislados, cuando esto está ya en ciernes o en puerta. La que sigue. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Víctor Acosta. Ya tenemos algunas preguntas que hicieron durante la ponencia. La primera es de María Isabel García García. Ella pregunta, si la respiración boca a boca la diera un conviviente domiciliario, ¿es ético exponer a los convivientes domiciliarios a esa maniobra? Repito, el razonamiento detrás de esto es que si no, obviamente se sabía que era COVID positivo y estaba en completo aislamiento, seguramente ya convivieron al comer juntos y al estar en la misma casa, y es muy probable que el familiar que está en el mismo hogar ya estuviera contagiado. Muy diferente a quien presencia el paro fuera de este ámbito de hogar y de casa. Ahí sí, el punto es, y repito, incluso para los familiares que están en la casa, para el adulto es dar compresiones. En los pacientes pediátricos sí es dar y intentar ventilación boca a boca, e incluso comentan que si lo presenciamos fuera del ámbito de hogar y de convivencia en casa, que si uno adopta algún tipo de protección de barrera, como pudiera ser cubrebocas y demás, eso minimizaría el riesgo de contagiarse. Minimizaría, pero no lo excluye, obviamente, ¿no? Y estamos hablando, obviamente, de personas no médicas y que lo que buscan, sobre todo en el paciente pediátrico, es restablecer la ventilación, que sabemos que es la causa principal de paro en estos pacientes. Muchas gracias, doctor Víctor. Le recordamos a toda la audiencia que si alguien gusta levantar la mano a través de la aplicación, puede hacerlo para externar alguna duda o algún comentario. Aquí tenemos otra pregunta, doctor, Sí. de Estanislao López. Pregunta, ¿cuáles son los criterios para suspender RCP si no hay respuesta a las maniobras brindadas? Sí, aquí, como les decía, nosotros buscamos corregir hipoxia. Generalmente lo que tienen es hipoxia y acidosis respiratoria, con lo que eso pudiera llevar a cierto grado de hipercalemia. Y finalmente, desgraciadamente, algunos de estos, que sobre todo los pacientes que presentan el deterioro súbito y que a veces pueden llegar así a los servicios de urgencias, ellos por lo general lo que están presentando son tromboembolias pulmonares y estas no se van a resolver. Entonces realmente lo que buscamos es establecer la vía aérea definitiva lo más rápido. Si es un ritmo desfibrilable, desfibrilar y ver, y en lo que estamos viendo si se recuperó o no la circulación espontánea, se les intuba lo más pronto que se pueda para sellar bien esa vía aérea, minimizar la exposición de los demás y tratar de recuperar esa hipoxia y esa hipoventilación o acidosis respiratoria.
si estamos ya corrigiendo eso y no detectamos otra causa reversible, y con esto me refiero una cetoacidosis, por ejemplo, y que pudiéramos corregir con bicarbonato, calcio, una hipercalemia grave igual con calcio, y no se logra, después de 2 ciclos, estoy hablando 4 minutos, y repito, esto es en paciente COVID positivo o con una alta sospecha de COVID positivo. Algo que se me olvidó comentarles es que si estamos fuera de ese contexto y es un paciente no COVID, se deben de continuar las maniobras como está bien estipulado, por lo menos 30 minutos hasta no lograr el retorno a la circulación. Pero en un paciente que sabemos que es COVID positivo, sabemos que esto puede ser incluso miocarditis por el mismo COVID, tromboembolia pulmonar, infarto agudo al miocardio, que son cosas que no se van a corregir a menos que hagamos intervenciones más invasivas y elaboradas y sofisticadas que en esos momentos no tenemos capacidad de hacer por área física, por recursos limitados, tanto de personas como de insumos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos una mano alzada de María Patricia Chávez. Vamos a activarle su micrófono. Adelante, María Patricia. Ya tiene el micrófono activado. Pero no lo activa ya. María Patricia. Listo, María Patricia, ya tienes el micrófono activo para que puedas expresarte. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿los filtros antibacteriales cada qué se tienen que cambiar? Muy buena pregunta, y esto va a ir en función del fabricante. Si ustedes vieron el filtro que yo les presenté, al igual que algunos otros que creo que son comunes en nuestros hospitales, son gruesos y tienen múltiples ondulaciones. Esos, por lo general, pueden llegar a durar incluso hasta 40 horas, siendo efectivos siempre y cuando no se humedezcan. Una vez que se humedecen con secreción, además de que aumentan mucho las presiones, y cuando uno está viendo a estos pacientes bajo ventilación mecánica, empieza a darse cuenta, y a veces hasta pensamos que el tubo está tapado o acodado, y realmente es que está saturado de agua el filtro, y entonces ya no es tan eficiente y los tenemos que cambiar. Pero hay otros filtros que, si bien son antibacterianos y antivirales, son más delgados. Esos por lo general no duran más de 2, 3 horas. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo, en una forma, digamos, práctica y clínica, si está siendo efectivo o si ya lo debo de cambiar? Aparte de que me dé cuenta que se mojó. Y es que si ustedes empiezan a ver condensación en la rama expiratoria, más allá del filtro, y me refiero hacia el ventilador, ese filtro ya no sirve. Si el filtro todavía está siendo efectivo, ustedes no van a ver nada de esa humedad o condensación en el circuito. Si ustedes han estado en áreas críticas, verán que incluso los circuitos de ventilación mecánica, al igual que de las máquinas de anestesia, tienen algunos como trampas para humedad, porque cuando no pone uno ningún filtro, ningún intercambiador de humedad, pues el vapor exhalado pues se viene juntando en esa rama expiratoria del circuito. Entonces, si ustedes tienen duda, pero empiezan a ver que en la rama expiratoria de su circuito del ventilador hay humedad, tienen que cambiar ese filtro. Ese filtro ya no es efectivo. Muchas gracias, doctor Víctor Acosta. Tenemos otra pregunta de María Isabel García García. Ella pregunta, ¿es eficiente realizar compresiones torácicas en un paciente en decúbito prono? Buena pregunta, y es un punto que no toqué, pero viene en ese artículo del Circulation de junio. ¿Qué hacemos con las víctimas que están en prono? Aquí hay que distinguir en las dos circunstancias. Como han visto, hay pacientes que pueden evitar la intubación y ventilación mecánica si los colocamos en prono con un dispositivo de oxigenación, aunque no tengan una vía aérea definitiva. Si esta persona cae en paro, lo debemos de voltear a supino para para establecer la vía aérea definitiva y poder dar las compresiones. Pero en el paciente que ya está bajo ventilación mecánica intubado, es posible que podamos colocar los parches del marcapaso externo y para desfibrilar en sentido antero-posterior y poder dar las compresiones con el paciente boca abajo.
Si estas compresiones se dan, estableciendo obviamente la tabla para que sean sobre una superficie dura, se deben dar las compresiones a nivel de T7 a T10, como las damos cuando están en supino, y acuérdense que T7 es más o menos en la parte inferior de la escápula. Entonces, así es como daríamos las compresiones. En lo personal, el primer paro que me tocó atender en el instituto fue precisamente un paciente obeso en decúbito prono, que estaba bajo ventilación mecánica. Sin embargo, con todo y que era obeso, lo tuvimos que voltear porque aquí la duda era que el tubo estuviera tapado o acodado y que eso lo llevó a empeorar en cuanto a su acidosis respiratoria. Entonces, sí se puede dar las compresiones en un paciente intubado en prono, tomando la referencia de T7 a T10, colocando los parches de desfibrilación en anteroposterior. Sin embargo, en ocasiones incluso hay que voltearlos boca arriba, nada más para estar seguros que no es que estaba obstruido el tubo y a veces hay que cambiarlo. Si el paciente no tiene una vía aérea definitiva y está en prono, habrá que supinarlo. También hemos tenido casos en donde el paciente está en prono, lo bajamos así para intubar, y en ese esfuerzo y en esa maniobra de supinarse, nos caen en paro. Y ahí, afortunadamente, la mayoría de las veces ya tenemos el equipo de protección, los intubamos, empezamos maniobras, y como les decía, en 1 o 2 ciclos, si no vemos que hay algo reversible, generalmente atribuimos estos casos tan súbitos a un choque obstructivo, ¿no? O una tromboembolia masiva. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Carmen. Ella pregunta, ¿tiempo de resucitación en COVID-19? Repito, es importante y vuelvo a lo que les presenté de definir el grado de reanimación cardiopulmonar o no reanimación cardiopulmonar. Es muy diferente el paciente que está bajando en forma aguda por deterioro a el paciente que ya estamos en la tercera, cuarta semana, ya no tiene fiebre, va mejor, sus parámetros del ventilador mejoraron drásticamente, incluso vemos por imagen, ya sea radiográfica o tomográfica, que ha mejorado el pulmón y cae en paro, ya sea porque tiene debilidad y se extubó, porque se tapó el tubo o la traqueostomía, o porque empezó a desarrollar rabdomiolisis o cetoacidosis y tuvo un trastorno hidroelectrolítico reversible. Estas circunstancias son diferentes y ahí generalmente incluso estos pacientes en la tercera y cuarta semana ya no son COVID positivos y ahí los manejamos igual que cualquier otro paciente. Pero los que llegan en un inicio, estos sí, si no detectamos rápidamente algo corregible, en 1 a 2 ciclos suspendemos las maniobras. Muchas gracias, doctor Víctor Acosta. Tenemos otra pregunta. Marisabel García García dice lo siguiente: me preocupa el tamaño del inóculo infectante, ya que al dar resucitación de boca a boca puede producir el ingreso de una carga viral muy alta y capaz de producir enfermedad grave. Ante esto, ¿qué opina al respecto? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y por eso, si uno no es el familiar directo que estuvo conviviendo con la víctima en las últimas semanas sin saber que era positivo, la recomendación es no dar reanimación. O si se da, dar nada más compresiones torácicas. Repito, la recomendación de la Sociedad Americana de Corazón es para aquellos contactos cercanos que conviven en el mismo hogar, en la misma casa, son los que teóricamente, aunque no lo supieran, ya están seguramente contagiados. Pero sí tiene que ver el inóculo, creo yo, en cuanto a la gravedad de la enfermedad. Y es por eso que como profesionales de la salud, no damos reanimación si no tenemos el equipo de protección. Eso sí quisiera yo enfatizarlo. Esto de la reanimación extrahospitalaria, repito, son para los servicios médicos de emergencia o para los familiares que convivieron en la casa. Si no es así, lo ideal es tener el equipo de protección y si no lo tiene y uno es un profesional de la salud, mejor no dar la reanimación, porque si yo me contagio, si bien me va, lo único que a lo mejor tengo que hacer es estar fuera de circulación 14 días, pero puedo llegar a morir, eso sí es real. Podemos llegar a morir aunque seamos jóvenes, sin comorbilidades, incluso, y pensamos tanto por la cantidad de inóculo como por el tiempo al que uno haya estado expuesto.
Les repito, nos llamó mucho la atención de este caso que se dio RCP al inicio de esta pandemia en el instituto, que nosotros pensamos que los 3 iban a salir COVID positivos que dieron la reanimación, sin embargo, 2 salieron positivos, 1 no. Y curiosamente, quien salió negativo fue quien dio la ventilación boca a boca, lo cual nos llamó mucho la atención, ¿no? Pero sí, si uno no tiene el equipo de protección, no da reanimación. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí otra pregunta de la doctora Rossi. Ella pregunta: ¿hay algún protocolo de atención a pacientes graves en casa que no aceptan hospitalizarse, algo de tipo paliativo para él, además de las medidas de protección para el cuidador? Muchas gracias. Bueno, sí, obviamente, como les decía, la mayoría de los pacientes se están atendiendo en casa. De hecho, se les da seguimiento e incluso se les llega a dar oxígeno en casa, claro, hasta ciertos límites, y generalmente son con concentradores de oxígeno que no alcanzan fracciones inspiradas muy altas, y se les da manejo con anticoagulación, antiagregantes, antibióticos, e incluso dependiendo de la etapa en la que estén de la enfermedad, sobre todo si están más allá de la fase de mucha replicación viral, se les llega a dar algunos inmunomoduladores. Al momento, y esto, digo, no es mi área de competencia, pero se los digo porque es algo que he visto que se está haciendo, se les llega a dar baricitinib, ¿no? Que es una presentación oral que se puede dar como para disminuir la tormenta de citocinas. Generalmente, cuando ya requerimos mayor concentración de oxígeno, hidratación o manejo intravenoso de algunas de las complicaciones, eso sí, generalmente ya no se hace en casa. Y repito, por lo mismo de que ya estuvieron expuestos incluso antes de las medidas de protección para los familiares y todo, obviamente se enfatizan en cuanto al lavado de manos, cubrebocas, poco contacto y demás, pero en ocasiones ya están infectados y son COVID positivos. Muchas gracias, doctor Víctor Acosta. Tenemos otra pregunta de Gloria Arias. Ella pregunta, ¿este protocolo que menciona no lo consideran como negligencia médica? ¿El manejarlos en casa? Yo creo que sí. Imagino que el manejarlos en casa. Sí. No es negligencia médica. ¿Por qué? Porque finalmente algunos de ellos eso es lo que escogen. Cuando vienen y obviamente uno les plantea, porque es un hecho real, que hoy por hoy el que el paciente se hospitalice significa que está aislado de sus familiares y tiene contacto única y exclusivamente a través de videollamada, llamada o texto. Entonces, cuando uno le plantea esto al paciente, el paciente dice, ¿sabe qué? Pues si usted cree que yo me puedo mantener en casa, prefiero estar en casa a menos que realmente me empeore. Y generalmente es por decisión de ellos. Me refiero a los que tienen hipoxemia. Cuando llegan y no tienen hipoxemia y están relativamente asintomáticos, me refiero relativamente, es obviamente que no tienen síntomas de mucho desgaste o mucha afección generalizada, fiebre controlable, y que vemos en la tomografía que la afección pulmonar es poca y sin derrame. Generalmente esos, aunado a que tienen una saturación en el aire ambiente por arriba de 90, esos se van a casa, obviamente con indicaciones de gravedad y de regresar. Estos de los que hablé hace rato que reciben manejo vía oral de inmunomodulación y anticoagulación y oxígeno, la mayoría es porque ellos lo escogieron o el familiar lo escogió versus a dejarlos aislados en el hospital. Muchas gracias, doctor Víctor. Parece que ya no hay más dudas. Si me permiten, me gustaría concluir con algunos últimos comentarios. Si es claro que sí, doctor. Gracias. Y me pasa la que sigue. Entonces, para concluir, ¿cómo reducimos la exposición del personal de la salud? Colocándonos el equipo de protección antes de entrar al área donde vamos a atender al paciente. Idealmente, movilizar al paciente a un área controlada cuando vemos que se está deteriorando para que no nos caiga en paro en el cuarto de hospitalización o en el cuarto que no es aislado y mucho menos que no tiene presión negativa. Limitar el número de personas que acudan al paro, repito,
hemos desactivado lo de código azul, no necesitamos inhaloterapia, no necesitamos seguridad, no necesitamos camilleros en ese momento. Los que lo tengan, considerar el uso de compresores torácicos mecánicos y obviamente cuando lleguen, si es que pedimos apoyo de más rescatadores porque estamos solos, es alertar a los que vayan llegando a asistir en la reanimación que es un paciente COVID positivo, la que sigue. Obviamente, pues no es fácil y toma tiempo colocarse el equipo de protección, pero lo ideal es ponérselo antes de entrar. La que sigue, siempre, y como les repito, usar filtro de alta eficiencia antiviral. Fíjense en el empaque y en el etiquetado que sí sea antiviral. Y como bien hicieron la pregunta, fíjense que cuando lo estén usando y colocando no tengan humedad más allá del filtro, si no quiere decir que ese filtro no sirve. Intubar tempranamente en las maniobras de reanimación para proteger y aislar esa vía aérea y evitar que se siga contaminando el resto del equipo. Conectar al ventilador e incluso si se conecta a un ventilador podemos dejar que el ventilador dé la ventilación activándolo de una manera asincrónica sin disparador o el trigger, activando eso, desactivando alarmas y dándoles más o menos una frecuencia de 10 por minuto en adulto, 30 por minuto en paciente pediátrico, con volúmenes de 4 a 6 mililitros por kilo, FiO2 al 100%, y lo que generalmente hacemos es desactivamos PIP, por aquello de que no vayamos a sobredistender y hacer atrapamiento de aire. Siempre intuba el experto, en nuestro hospital es el anestesiólogo, detenemos las compresiones torácicas para intubar, usamos videolaringoscopio, lo cual evita un segundo o tercer intento de intubación, ventilamos siempre con filtros de alta eficiencia, sellamos bien la máscara facial si es que no hemos todavía establecido una vía aérea definitiva y este sello lo mantenemos mientras están dando las compresiones. En algunos adultos incluso consideramos nada más tener el oxígeno ahí, no darle ventilación con presión positiva y que sea como si fuera una oxigenación apneústica. Si no podemos intubar, ventilación con dispositivo supraglótico y una vez establecida la vía aérea definitiva y teniendo el filtro, lo apretamos con todas nuestras ganas para evitar que esto se desconecte y de repente nos nebulicemos todos. La que sigue. Repito, fíjense muy bien en el empaque que diga bacterial y antiviral. Si dice intercambiador de humedad y calor, no es antiviral ni antibacterial. Por favor, sí pongan mucha atención a eso, la que sigue. Y un punto importante es valorar si al paciente le debemos dar RCP o no, y esto va a ir en base a las metas de manejo tanto de nosotros como las expectativas del paciente y de sus familiares, ¿no? La idea es salvar el mayor número de vidas y aquí hay que tener en mente que si nosotros nos incapacitamos o desgraciadamente nos afecta más y llegamos a fallecer, la cantidad de pacientes que pudimos haber salvado se ve mermada. Y obviamente habrá pacientes, como los mencioné, que digan, yo no quiero morir en el hospital, prefiero estar en casa y no intubado y en una máquina, ¿no? La que sigue. Esto es a título personal. Para mí en la pandemia no hay urgencias y la que sigue, para mí la prioridad es la seguridad del personal de la salud. La que sigue. Así en estos minutos pues les presenté algunos de los cambios o modificaciones a las guías de los algoritmos. La que sigue, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de la doctora Geno Caices. Ella nos pregunta. Buenas tardes, doctor Víctor. Si un convertidor de oxígeno se contamina, ¿qué se recomienda para reutilizarlo? De los concentradores de oxígeno, ¿no? Pues la idea, sinceramente yo no estoy familiarizado con la técnica de desinfección, pero sí se pueden sanitizar al igual que los ventiladores. Y esto lo ideal es que lo vea un personal experto, ya sea de inhaloterapia o la misma empresa que les está rentando el concentrador de oxígeno, ¿no? Obviamente estos pacientes pues sí están con puntas nasales, principalmente máscara, no, bueno, sí alcanzan flujos a veces hasta de 6 litros, pero obviamente que eso pues sí está contaminando en la expiración al equipo, aunque si tiene unos flujos, uno piensa que eso no regresaría hacia el equipo,
pero obviamente que esto, una vez que se termina de usar, se tiene que desanitizar, ¿no? Bien, pues si ya no hay más preguntas, muchas gracias, doctor Víctor Acosta, por aceptar la invitación. Para el INSABI es un gran honor tenerlo como ponente en estas capacitaciones, compartiendo su experiencia y su conocimiento. Esperamos seguir contando con su participación en futuros proyectos. Y no sé si le gustaría decir algo a nuestra audiencia que lo esté escuchando desde el interior de la República. Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Les agradezco a ustedes también la invitación. Y sí les recalcaría a todos ustedes, por favor, cuídense mucho, porque una baja de uno de ustedes sí impacta mucho la cantidad de pacientes que podemos atender y que podemos salvar. Por favor, yo sé que muchos entramos a esta carrera obviamente con una vocación de servicio y de poner las necesidades de los otros antes que las nuestras. Sin embargo, aquí sí cambien un poquito la mentalidad en el sentido de si yo me arriesgo, me contagio y si me muero, el número de víctimas que voy a poder atender es mucho menor a que si me cuido, me protejo y atiendo con calidad a la víctima, obviamente voy a poder seguir atendiendo más y no voy a mermar la capacidad de atención de mi institución. Los felicito por haberse conectado para esta plática y espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.